El título del día de hoy es Padre Eterno. Ese es el nombre de la plática de Dios de hoy. Y quiero empezar con la siguiente frase. Creo que no hay nada que alegre más el corazón de Jesús que vernos descubrir que Dios es verdaderamente nuestro Padre. Revelar esta verdad fue su misión al venir a la tierra. Siempre me gusta repetir las frases con las que inicio. Vamos a leerla otra vez. Creo que no hay nada que alegre más el corazón de Jesús que vernos descubrir que Dios es verdaderamente nuestro Padre. Revelar esta verdad fue su misión al venir a la tierra. Jesús contó una historia, una de las historias más famosas o parábolas que Jesús contó. Es la historia de un padre y dos hijos. Y cuando tú y yo pensamos en esa historia, tenemos que reconocer algo. Y es que cuando Jesús contó esta historia, la historia de un padre y sus dos hijos, Jesús no estaba inventando algo nuevo. Jesús estaba contando una historia que apuntaba a una realidad, a una verdad que siempre ha existido. La parábola del hijo pródigo es Génesis hasta el Apocalipsis contado como una historia familiar. También podemos decir que la historia de la creación establece como una verdad cósmica que la parábola lo comunica de forma relacional. ¿Y a qué me refiero con una verdad cósmica? Me refiero a una verdad fundamental, aquello que sostiene todo, ¿sí? Así que la creación, cuando pensamos cuando tú y yo leemos la Biblia, leemos desde el libro de Génesis, la creación nos dice quiénes somos en el orden del universo. La parábola nos deja sentir quiénes somos en el corazón de Dios. Y quiero desarrollar y explorar este tema el día de hoy. Y quiero empezar, y lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer un paralelismo entre la historia de la creación y la parábola del hijo pródigo. Y vamos a ver cómo la historia o la parábola del hijo pródigo es el cuento, es la historia, mejor dicho, es la historia de la creación y la redención de los seres humanos. Y vamos a empezar con lo primero, el primer punto. El primer punto es el origen, la identidad que nos precede, la identidad que nos precede. Y lo que voy a empezar a hacer es ver una verdad que tanto la historia que empezamos a leer en el libro de Génesis, y si leyéramos toda la Biblia hasta Apocalipsis, la verdad que comparte toda la Biblia con esta parábola del hijo pródigo. ¿Ok? Entonces la primera es la verdad compartida. ¿Y cuál es esta verdad compartida del origen que nos precede, de la identidad que nos precede? Y es que nuestra identidad no es el resultado de lo que hacemos, sino un regalo que recibimos antes de cualquier acción, decisión u obediencia. Y creo que es importante que escuchemos con atención, porque son verdades que suenan tan bien, suenan tan extraordinarias que somos tentados a decir: Roberto, estás exagerando un poco, ¿verdad? No creo que es así, pero vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Sí, entonces cuando pensamos de la identidad que nos precede, tanto en la historia que encontramos en toda la Biblia como en la parábola del hijo pródigo, es esta verdad: que nuestra identidad no es el resultado de lo que hacemos, sino un regalo que recibimos antes de cualquier acción, decisión u obediencia. La historia del hijo pródigo empieza con lo siguiente. Empieza diciendo: un hombre tenía dos hijos. ¿Sí? Así empieza la historia.
Un hombre tenía dos hijos. Y cuando tú y yo pensamos en la historia de la creación, la humanidad es creada primero, ¿verdad? Antes que nada, la humanidad es creada a la imagen de Dios. La relación precede al mandamiento. Entonces, si tú lees la historia del Génesis y la Biblia dice que Dios crea al hombre a su imagen y su semejanza, eso es lo primero que se nos dice de los seres humanos. Antes de la ley, antes de los mandamientos, antes de las expectativas que hay sobre los seres humanos, lo primero que se nos dice es que fue creado a la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, la relación precede al mandamiento. De hecho, en el libro de, creo que es Lucas, sí, creo que sí, en Lucas, cuando leemos acerca de la genealogía de Jesús, quiénes fueron los antepasados de Jesús, Lucas empieza a nombrar a todos los antepasados de Jesús hasta llegar a Adán. Pero fíjate cómo termina esta lista de antepasados que Lucas hace. Dice en el versículo 38 del capítulo 3, dice, y viene contando, hijo de este, hijo de aquel, y dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Sí? Entonces tú y yo podemos ver cómo tanto la historia del hijo pródigo empieza afirmando una identidad. Este padre tenía dos hijos. ¿Sí? Es lo primero que escuchamos. En la narración de la creación en Génesis, lo primero que escuchamos es que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Y Lucas, cuando interpreta esa creación, dice, Adán era hijo de Dios. ¿Sí? Cuando pensamos esto, ¿sí?, podemos darnos cuenta de lo siguiente. En la parábola, los hijos nacen en la casa del padre. La relación aquí también precede a los mandamientos o a las expectativas que un padre puede tener sobre sus hijos, precede a la obediencia de su hijo. Antes de que nosotros nos demos cuenta si el hijo va a ser bueno o malo, la historia nos dice es hijo. Este padre tenía dos hijos, ¿sí? Antes de que el hijo se vaya, antes de que peque, antes de que se arrepienta, el texto lo llama su hijo. Sí, entonces es muy importante que entendamos que tanto en la narración de la creación como en la historia del hijo pródigo hay una identidad que nos precede y es la identidad de hijos de Dios. Y eso es increíble, ¿verdad? Porque es a lo que tú y yo tenemos que despertar. Dios, antes que nada, a todos los seres humanos nos reconoce como sus hijos, nos llama sus hijos. La identidad de hijo no se concede al final de la historia, ¿sí? Se asume desde el principio. Jesús establece que este hijo es hijo de su padre. No se va a convertir en hijo después de que leamos toda la historia. Es hijo desde el principio. ¿Sí? Entonces, ese sería el primer punto. Nuestro origen, nuestra identidad, la identidad que nos precede. Pero luego pasamos al segundo punto, que es la libertad. Y eso tiene que ver con el riesgo del amor. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad compartida entre estas dos historias? El Padre, Dios, escoge el riesgo de la libertad antes que una obediencia forzada. En ambas historias vemos esto. Vemos tanto a Dios el Creador y el padre de la historia del hijo pródigo que se niegan a obtener una obediencia forzada de sus hijos. Ambos están dispuestos a dar libertad a sus hijos para que actúen, para que vivan, para que caminen como ellos han decidido. Dice el pasaje, siguiendo la historia del hijo pródigo, dice, el menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Cuando nos vamos a la historia de la creación,
y son cosas que tú y yo ya sabemos, ¿verdad? A Adán y Eva se les concede el libre albedrío. Dentro de toda la creación, solamente Adán y Eva tenían la capacidad de decirle a Dios sí o de decirle no. Decirle a Dios, yo quiero que seas parte de mi vida o no quiero que seas parte de mi vida. Entonces tú y yo vemos eso en la creación. Dios le da el libre albedrío. Dios no fuerza la lealtad de Adán y Eva. Dios pudiera haber creado, ¿verdad?, a Adán y Eva como los ángeles y sellar su voluntad y que Adán y Eva fueran hombres y mujeres que siempre obedecerían a Dios. Pero Dios decide correr el riesgo de una verdadera libertad. Y una verdadera libertad solamente es verdadera si tú tienes la opción de decirle sí a Dios o decirle no a Dios. ¿Sí? Y aquí en la historia de la creación vemos eso claramente. Y en la parábola también lo vemos. ¿Sí? Al hijo se le permite pedir la herencia e irse. El padre no intenta retenerlo, no les llama la atención de esa parte de la parábola. El padre no intenta detener al hijo, el padre no forza al hijo a quedarse en la casa, entiende que el hijo tiene la libertad de tomar una decisión, de rechazar al mismo padre, de irse de su casa. Y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Cuando el hijo menor le dice al padre, dame la herencia que me corresponde, todos, aún en el tiempo, en la actualidad es verdad, pero más en el tiempo de Jesús, la herencia solamente se recibía si tu padre moría. ¿Sí? Era algo de lo cual no se oía tanto, ¿verdad? Que tú recibieras toda la herencia mientras tu padre vivía. Y muchos teólogos interpretan, dame la herencia que me corresponde, como el hijo diciéndole a su papá, ojalá estuvieras muerto. ¿Sí? Es lo que le está diciendo el hijo al padre. Pero aquí está una verdad que tú y yo debemos de entender. Tú y yo podemos rechazar a nuestro padre. Cualquier persona puede rechazar a su padre, ¿sí? Pero no puedes deshacer el hecho de tener un padre. Otra vez, toda persona puede rechazar a su padre, pero no puedes deshacer el hecho de tener un padre. Aunque este hijo, el hijo de la historia, le estaba diciendo a su papá, ojalá que estuvieras muerto, no te quiero en mi vida, me voy a ir de aquí, me voy a ir de tu casa, me voy a ir de tu hacienda. Aunque él hiciera todo eso, él no podía destruir la realidad de que verdaderamente tenía un padre. ¿Sí? Después de esto, vemos el siguiente punto, y es el punto de la caída. ¿Sí? Una relación quebrantada. ¿Cuál es la verdad compartida entre estas dos historias? Y es que la rebelión daña la relación, pero no cambia el origen. ¿Sí? Otra vez. La verdad compartida es que la rebelión daña la relación, pero no cambia el origen. Ahora, yo espero que tú me estés entendiendo, ¿verdad?, lo que estoy tratando de comunicar. Tanto la parábola del hijo pródigo como la Biblia entera está hablando de nosotros, está hablando de ti, está hablando de mí. Lo que estoy diciendo se aplica a cada uno de nosotros, una verdad acerca de cada uno de nosotros. Entonces llega la caída, la relación es quebrantada. Pero si algo entendemos en ambas historias, es que la rebelión daña la relación, pero no cambia el origen. Dice el pasaje, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Y es lo mismo que tú y yo vemos en la creación, en la historia de la creación. La humanidad, representada en Adán y Eva, ¿verdad?, buscan una vida separados de Dios. Dios les dio los mandamientos, les dio las indicaciones de cómo deberían de vivir, pero ellos deciden que ellos saben mejor, que ellos entienden mejor lo que tienen que hacer.
y deciden por una vida de desobediencia apartados de Dios. Cuando pensamos en esto, ¿sí? Tanto en la creación como el hijo pródigo, ambos están buscando una vida separada. Adán y Eva de Dios, el hijo del Padre. Se van de su casa, ¿verdad? Dejan su hogar, dejan el lugar donde están. Y ahí empieza lo que llamaríamos la decadencia. En ambas historias, ahí empieza la decadencia. Y la decadencia es el proceso mediante el cual algo desciende desde una condición original más alta hacia una forma empobrecida, debilitada o deformada. Y esto sucede en ambas historias. Y piensa en la siguiente frase cuando pensamos en el hijo, ¿verdad? Que nunca deja de ser hijo. Sí, se quebranta la relación, sí se va lejos, sí tiene una vida desenfrenada, pero en toda la historia Jesús lo sigue llamando el hijo. Nunca se convierte en algo más que no sea el hijo. ¿Sí? La herencia se pide como hijo, se desperdicia como hijo y se recuerda como hijo en la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Después viene el exilio, la vida fuera de la presencia del Padre. ¿Cuál es la verdad compartida de esto? El exilio es la consecuencia de elegir otras cosas por encima de Dios o por encima del Padre. Tanto Adán y Eva, ¿verdad? Tuvieron la opción de elegir a Dios y que Dios fuera parte de su vida o elegir algo más, escoger algo más. El hijo pródigo tuvo la misma decisión que tomar, que mi padre siga siendo parte de mi vida o que no lo sea. ¿Sí? Así que el exilio es la consecuencia de elegir otras cosas por encima de Dios. Dice el pasaje de la parábola del hijo pródigo. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Y eso nos revela o nos muestra el exilio, lo que sucede cuando la humanidad, ¿verdad? En la historia de la creación, cuando la humanidad nos separamos de Dios, y en la historia del hijo pródigo, cuando el hijo se separa del padre. Adán y Eva salen del huerto, se van al exilio. En la parábola, el hijo se va de la casa. Ambos experimentan la vida lejos del padre. Y tanto Adán y Eva, como sus descendientes, como toda la humanidad, como el hijo de la historia, experimentan la muerte. No la muerte física, ¿verdad? Pero la muerte espiritual, la muerte de sueños, la muerte de identidad, la muerte de valor propio. Y pudiéramos hacer un sinnúmero de cosas que muere cuando estamos lejos del Padre. En ambas historias se pierde gozo, se pierde vida, se pierde alegría, se pierden oportunidades. En ambas historias hay destrucción. Ambas historias terminan en cosas destruidas, especialmente de lo mejor que hay en los seres humanos, de lo mejor que hay en nosotros por ser creados a la imagen de Dios. El hijo pródigo nunca, a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que estoy contando, el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Dejó de vivir como hijo, pero nunca dejó de ser hijo. Y tú y yo, ¿verdad? Sin temor a equivocarnos, podemos decir lo mismo de cada ser humano. Podemos decir eso de la humanidad. Los seres humanos somos hijos de Dios,
pero no vivimos como hijos de Dios. A pesar de nuestra desobediencia, a pesar de la caída, a pesar de decidir vivir lejos de Dios, lejos del Padre, no dejamos de ser hijos de Dios. Por lo menos Dios no termina o no decide vernos como algo más que sus hijos. Sí, estamos perdidos, sí estamos lejos, sí estamos en desobediencia, sí estamos fuera de la casa, pero desde la perspectiva del Padre, seguimos siendo hijos. Esa es la historia que tú y yo encontramos en la Biblia. Y puede sonar un poco diferente a lo que tal vez te han enseñado o piensas que entendiste a través de a lo largo de los años que tienes de cristianos. Pero si leemos con atención tanto la historia del hijo pródigo como la Biblia entera, nos vamos a dar cuenta de esta realidad. Uno de los términos que usa principalmente Pablo para hablar de la salvación es el término reconciliación. ¿Sí? Y tú no te reconcilias con alguien con quien no tienes una relación original. ¿Sí? Por eso la salvación es reconciliación, porque somos los hijos reconciliándonos con nuestro Padre. La salvación no es el momento en el que de repente un Padre es creado para nosotros. No, no, no. El Padre ya existe. El Padre es eterno. El Padre siempre ha existido. La salvación es cuando tú y yo nos reconciliamos con ese Padre que siempre ha estado presente en nuestra vida. Siguiente punto. Y eso tiene que ver con la postura de Dios, con la postura divina. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? El Padre sigue siendo Padre. El Padre nunca deja de ser Padre en la historia del Hijo Pródigo. Pero el Padre nunca deja de ser Padre en la historia de la Biblia. Jesús vino a revelarnos, a que tú y yo descubriéramos que Dios verdaderamente es nuestro Padre. La postura divina, ¿cuál es la decisión de Dios? ¿Cuál es la postura de Dios en ambas historias? Yo soy Padre. Y eso nada lo va a cambiar. Eso nadie lo cambia. Ni la desobediencia de los hijos. Ni la desobediencia del hijo cambia la realidad de que el Padre es Padre. ¿Cuál es la verdad compartida en este punto? Y es que la gracia precede al arrepentimiento. La gracia precede al arrepentimiento. Leemos el pasaje de la parábola. Dice, por fin, el hijo, ¿no? Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Eso es lo que leemos tú y yo en la historia del hijo pródigo. Lo que no entendemos a veces y no conectamos es que esa es la historia de Dios en la historia de la redención. En la historia que tú y yo leemos desde Génesis hasta el Apocalipsis. En la historia de la creación, después de que Adán y Eva pecan, ¿quién es el que busca? Dios. Dios busca a Adán y Eva y les pregunta, ¿dónde están? ¿Verdad? Está interesado en ellos. En la historia del hijo pródigo, el padre es el que siempre está esperando. El padre es el que siempre está viendo a la distancia para ver si su hijo viene, para ver si su hijo va a regresar este día. El que el pasaje diga, ¿verdad? Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Y ponte a pensar en algo práctico, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando tú estás en tu casa
aparte del ruido, ¿verdad? Pero vamos a tu casa. ¿Cuándo es cuando tú estás en tu casa y te das cuenta que alguien viene a tu casa antes de que oigas el ruido o toquen el timbre de tu casa? ¿Cuál es la única razón por la que tú te darías cuenta que alguien viene a tu casa? Es porque estés observando, es porque estés viendo, es porque estés mirando y digas, oh, ahí viene una persona a mi casa. Bueno, eso es lo que nos está diciendo la historia. La razón por que el padre vio a su hijo de lejos es porque estaba viendo hacia la distancia. Y lo que la historia nos quiere decir, ¿verdad? No es que el padre simplemente se estaba viendo por ver. No, el padre estaba viendo con expectativa. Él esperaba que su hijo regresara. Alguien dijo, ¿verdad?, que el padre nunca se bajó del pórtico de su casa. El padre nunca se alejó. Desde el día que su hijo se fue, el padre se mantuvo en el pórtico de su casa viendo para cuando su hijo regresara. Así que cuando tú y yo pensamos en esto, cuando tú y yo consideramos esta verdad de que somos hijos de Dios, de que Jesús vino a revelarnos esta verdad y ayudarnos a descubrir que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Debemos de entender que esta realidad precede, la gracia precede a nuestro arrepentimiento. En otras palabras, la disposición de Dios para verte como hijo, para restaurarte como hijo, está establecida, es inmovible, no puede cambiar. Dios solamente está esperando que tú y yo regresemos a Él. No te va a pedir algo imposible. No hay esta prueba que si no la pasas, ¿verdad? No vas a ser hijo de Dios. No, Dios te está esperando. Esa es la realidad. Y luego de aquí pasamos a la redención. Y es que el hijo tuvo que recuperar su identidad, aunque el padre nunca dejó de vivir la suya. De hecho, la única razón por que la redención es real, ¿verdad? Porque somos salvos, es porque el Padre es el mismo, es porque Dios no cambia. Es porque Él es Padre desde la creación y lo va a hacer por la eternidad. Esa es la razón porque la salvación es una realidad. ¿Cuál es la verdad compartida en este punto? Y es que el padre nunca le quita la identidad a sus hijos. El padre nunca le quita la identidad a sus hijos. Dice la historia, el joven le dijo al papá, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. El padre, aunque el hijo le dijo, ojalá estuvieras muerto, dame mi herencia, dame lo que me corresponde. Y el hijo se fue y vivió una vida desenfrenada y ¿cómo dice la palabra? Y derrochó toda su herencia, malgastó toda su herencia, termina alimentando cerdos, queriendo comer la comida de los cerdos. Llega a su casa y en su mente, que es lo que nos pasa a nosotros, en la mente del hijo dice, si yo tan solo pudiera ser un jornalero en la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque como seres humanos, ¿verdad? Es fácil dudar que somos hijos de Dios. Cuando pensamos en las decisiones que hemos tomado, en la vida que hemos vivido, se mete esta idea, ¿verdad? ¿Cómo yo, hijo de Dios? ¿Sí? Y así regresa este joven con su padre. Cuando pensamos en la creación, Dios inicia la redención de Adán y Eva. Y hay dos cosas paralelas. ¿Se acuerdan que Adán y Eva pecan? Y cuando pecan, se dan cuenta que están desnudos, tienen vergüenza.
están avergonzados por lo que han hecho. ¿Y qué hace Dios? Dios llega y los viste a ellos. Y en la historia del hijo pródigo vemos lo mismo. Vemos a un hijo que llega a la casa de su padre y llega destruido, llega fracasado, llega con las consecuencias de sus malas decisiones. Y el padre de esa historia también lo viste. También cubre su desnudez, también cubre su vergüenza, también se encarga de la vida emocional y espiritual de su hijo. El padre corre para restaurar a su hijo. Lo ve desde lejos, pero no espera que llegue. El padre sale corriendo, se le echa al cuello y lo besa. Acuérdate que venía de cuidar puercos, ¿verdad? Y no nos dice la historia si se bañó antes de ir a la casa de su padre. Pero el padre corre, lo encuentra, se le echa al cuello y lo besa. Pero la historia es interesante, ¿no? Porque el hijo trae esta oración, esta palabra, este discurso que le va a decir a su padre para verse bien. Sí, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre, en cierto sentido pudiéramos decir, el padre no le importó ese discurso. El padre ni siquiera se pone a negociar con el hijo. El padre no se pone a ver si lo que el hijo había escrito era lo correcto en el discurso de arrepentimiento. Dice el pasaje: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Y le dice la historia: pero el padre ordenó a sus hijos, a sus siervos, pronto, ¿sí? Pronto, traigan lo mejor, la mejor ropa para vestirlo. Cuando el hijo regresa, podemos ver cómo el padre, ¿verdad? No le dice, ok, pero considerando todo lo que hiciste, considerando todas las decisiones que tomaste, te voy a dejar que regreses a la casa, pero vas a regresar como jornalero. Vas a regresar como siervo. Tienes que probarme ahora que realmente, ¿verdad? Eres mi hijo. No. El padre actúa lleno de gracia. La historia de la redención siempre nos revela el corazón de Dios. Dios viste a Adán y Eva, Dios les preserva la vida, aunque el castigo por su pecado era la muerte, Dios decide preservar la vida de Adán y Eva. En la historia del hijo pródigo, el padre corre a su hijo, no le reasigna una identidad, ahora eres mi siervo, ahora eres un jornalero, no, lo viste de hijo, restaura su dignidad. Eso es lo que hace el padre de la historia y eso es lo que hace Dios con todos los seres humanos, eso es lo que hace Dios con todos nosotros. La túnica, el anillo, las sandalias que se le dieron al hijo que había regresado, no lo hicieron hijo, no crearon una nueva identidad, restauraron la visibilidad de lo que nunca había dejado de ser verdad. Después de haber estado cuidando cerdos, imagínate a alguien cuidando cerdos, tal vez descalzo, su ropa toda sucia, oliendo, toda rota. Y sabe este hijo que su papá es esta persona, ¿verdad? Que tiene su rancho, tiene su hacienda, tiene jornaleros, tiene trabajadores en el rancho. Pero aquí está él, cuidando cerdos, ¿sí? Pero luego regresa, ¿verdad? Todo lo que hemos contado. Y lo que hace el padre es vestirlo, es darle una túnica limpia, nueva, la mejor ropa disponible en la hacienda para el hijo. Darle el anillo. El anillo significaba autoridad familiar. En el anillo era con con lo que tú sellabas todas las transacciones económicas de tu rancho, de tu hacienda. ¿Sí? Le pone el anillo, le pone sandalias. Está restaurando la identidad. Estoy diciendo restaurando. No estaba creando una nueva identidad del padre.
No le estaba diciendo, ¿verdad? Todo este tiempo que estuviste fuera dejaste de ser mi hijo, pero ahora que te voy a poner el anillo y que te voy a poner las sandalias y que te voy a poner la túnica, ahora te vas a convertir en hijo nuevamente. No, no, no. Que él era hijo había sido verdad siempre. Nunca había dejado de ser hijo. Pero cuando recibe el anillo, la túnica y las sandalias, está recobrando su identidad. Está restaurando su identidad. El arrepentimiento del hijo no crea la identidad de hijo, la despierta. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando tú te reconcilias con Dios, se despierta en ti esta realidad. Tú eres hijo de Dios, tú siempre has sido hijo de Dios. Sí, has vivido lejos. Sí, no has querido que Dios sea parte de tu vida. Sí, no has querido que el Padre sea parte de tu vida. Pero eso no cambia la realidad de que Dios es tu Padre. Y que siempre te está buscando y que siempre te está esperando. Podemos decir lo siguiente, yo sé que pudiera parecer hasta, como digo, ¿verdad? Hasta algo que choque con lo que tú has aprendido a través de los años, pero el pecado no nos deja sin padre. Nos vuelve hijos olvidadizos. Hace que se nos olvide quiénes somos y quién es nuestro Padre. Y la gracia de Dios, la gracia del Padre es que Él se niega a dejar de ser nuestro Padre. Él ha decidido no dejar de ser nuestro Padre. Y luego, en ambas historias, llegamos a un final que apunta hacia adelante. En ambas historias tienen un final que apuntan hacia adelante. Déjame contarte el final de la parábola, porque estaba muy largo para leer todo el pasaje, pero déjame contarte, te lo vas a acordar que te la sabes. Recuerda que cuando el hijo menor llega y el padre da todas estas indicaciones de lo que se tiene que hacer y dice, tenemos que celebrar porque mi hijo que estaba muerto ahora está vivo, que había perdido, ahora ha sido encontrado, ha sido hallado. Pero acuérdate que la historia empieza diciendo que era un padre con dos hijos. Mientras un hijo se fue, el otro se quedó en la casa. Era el hijo mayor. Y de repente, después de trabajar todo el día, regresa a la casa y se da cuenta de que hay fiesta en la casa de su padre. Así que le preguntó a uno de los siervos que estaban ahí qué era lo que estaba pasando. Así que le dicen que su hermano, perdón, había regresado y que el papá había decidido hacer una gran fiesta para su hijo. ¿Y sabes qué fue lo que pasó con el hijo mayor? Se puso súper contento. Dijo, wow, mi hermanito regresó, qué bueno, quiero ir y estar en la fiesta y abrazarlo y besarlo, porque sí es cierto, estaba muerto, pero ahora vive. No, eso no hizo el hermano mayor. Dice que se enojó por lo que estaba sucediendo. Se enojó por lo que estaba sucediendo y se negó a entrar a la fiesta. Entonces el papá sale de la fiesta a rogarle que entra, a pedirle que entre a la fiesta. Y por fin el hijo dijo, ok, papá, ya tú saliste, qué bueno, voy a entrar. No, tampoco. ¿Sí? Empezó a reclamarle al padre. Empezó a echarle en cara al padre lo que él pensaba que no era justo. De cómo por tantos años, ¿verdad? Había estado a su servicio y él no lo recompensaba. Y el padre, ¿verdad? Todavía siendo paciente, siendo tierno, le dice, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero hoy tenemos que celebrar, le dice. Hoy es un día para celebrar. Porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Cuando tú y yo
escuchamos esta historia y pensamos en el hermano mayor, tal vez sacamos el dedo, ¿verdad? Y apuntamos al hermano mayor y decimos, ¿qué le pasó al hermano mayor? Pero cuando tú lees el contexto de la historia, cuando Jesús está contando esa historia, aparte del pueblo que estaban escuchando la parábola, estaban los líderes religiosos escuchando la parábola de el hijo pródigo. Así que mientras Jesús contaba la historia tenía dos, ¿cómo se dice? A quien le mandas la carta o el mensaje, dos destinatarios. Número uno, a los pecadores. Y Jesús le estaba diciendo a los pecadores, tú eres hijo, tienes que darte cuenta que tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Porque el hijo pródigo representaba a los pecadores que estaban ahí escuchando la historia y que sentían que no eran hijos de Dios. Pero luego estaban los líderes religiosos. Y a los líderes religiosos Jesús les está diciendo, ustedes son el hermano mayor. En otras palabras, ustedes no se pueden alegrar al ver a un pecador arrepentirse. Por eso Jesús, ¿verdad?, culpó a los religiosos de su tiempo que ponían tantas trabas, tantas cargas en las personas para que pudieran acercarse a Dios. Pero antes de que juzguemos al hijo mayor y aún a los líderes religiosos del tiempo de Jesús, tenemos que darnos cuenta que los que tenemos el riesgo de tener la actitud del hermano mayor somos nosotros. El pecador no corre el riesgo de tener esta actitud. Es el hijo mayor. Somos nosotros, somos los que estamos en la casa de Dios, somos los que estamos en la iglesia, somos aquellos que decimos, yo tengo 15 años de cristiano, yo tengo 20 años de cristiano, o yo diezmo, o yo voy a la iglesia, yo hago todo bien. Y luego, cuando escuchamos un mensaje como el día de hoy, en el que yo insisto en que todos los seres humanos somos hijos de Dios, en que Dios es Padre eterno, en que nuestra desobediencia y de nuestro pecado no anula nuestra identidad de que somos hijos de Dios, tú puedes estar pensando, nah. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo, porque pensamos que depende de nosotros, pensamos que depende de nuestras obras, pensamos que depende de qué tan bien yo hago las cosas. Pero Jesús, a través de esta historia, quiso hacernos entender algo tan sencillo. Dios es Padre, Dios es un Padre eterno y tú eres su hijo. Ahora, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Am, Naive, ¿cuál es en español la palabra? O sea, inocentes o, ¿verdad? Para no entender que cuando yo digo que somos hijos de Dios, eso no quiere decir que nuestras decisiones no tengan consecuencias. Ahora, acabamos de ver la historia del hijo pródigo. Cuando una persona decide no vivir al cuidado del padre, no vivir en relación con el padre, termina donde terminó el hijo pródigo. Cuando Adán y Eva deciden no reconocer a Dios como su padre, terminan fuera del jardín. Y esa es la historia de todos nosotros, ¿verdad? No estoy minimizando el que tú y yo nos comportemos como que no somos hijos de Dios. Pero terminé diciendo, ¿verdad?, que ambas historias apuntan hacia adelante. En la creación, en la historia de la creación, la historia avanza hacia una nueva creación. ¿Cómo termina el Apocalipsis? Yo sé que el Apocalipsis es un libro difícil, tiene ¿cómo se puede? Tantos símbolos, ¿verdad? Que es difícil de entender. Pero si hay algo claro en el libro de Apocalipsis es cómo termina la historia. Y la historia termina con un nuevo cielo, con una nueva tierra. La historia termina con Dios haciendo su casa en medio de los seres humanos.
La historia termina con una humanidad redimida que vive en comunión con Dios. La parábola termina en algo parecido, termina con una invitación. Es la invitación al hijo mayor a unirse a la fiesta, a unirse a la renovación de todas las cosas, a unirse a lo que está pasando con su hermano menor. La Biblia comienza con un padre creando hijos y Jesús termina su enseñanza mostrándonos a un padre esperando que su hijo vuelva a casa. Esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de cada uno de nosotros.